Bueno, buenas noches con todas y con todos. Un gusto saludarles, una alegría muy grande estar aquí compartiendo con todos ustedes. Muchas gracias, Alfredo, a todos los colegas que han sacado adelante el instituto, que estamos sacando adelante el instituto. Como decía Alfredo, el instituto somos nosotros junto a ustedes. Todos nosotros somos del instituto. Por ahora no tenemos un edificio, digamos, algo físico que tenga el nombre de instituto. Somos nosotros y por eso es la importancia de esta noche de que estemos todos reunidos y compartiendo ideas de cómo poder seguir visualizando el futuro. Voy a hablar un poquito sobre resultados preliminares de un proyecto que yo lo catalogo como emblemático para el país. Antecedentes de esto, desde hace un par de años hemos estado trabajando en planificación energética integrada. Hace unos 3 años empezamos con un proyecto del Banco Interamericano de Desarrollo a crear una herramienta que pueda hacer planificación de largo plazo, escenarios del futuro de largo plazo. Y uno de los objetivos puntuales de ese proyecto era poder almacenar en las universidades ecuatorianas todo este conocimiento de cómo hacer escenarios, modelos, analizar el futuro, almacenar los datos y tener la gente, ¿no es cierto?, con la experticia para poder hacerlo. Entonces, es una alegría en lo personal digamos, estoy muy contento de que el instituto pueda también canalizar esa aspiración, digamos, de tener un grupo de especialistas en estos temas que pueda siempre estar en colaboración con la industria, con los gobiernos, independientemente de la bandera política de la época, sino que sea un vehículo de largo plazo para poder seguir haciendo este tipo de cosas cada vez más sofisticadas, cada vez más avanzadas, más actualizadas. El proyecto del cual voy a hablar está basado en una consultoría que la Universidad San Francisco de Quito hace junto a la Universidad de Costa Rica para el Ministerio de Ambiente en el marco del Plan Nacional de Mitigación de Cambio Climático, el Plan MIC o el Plan Nacional de Transición hacia la Descarbonización. Nos contrataron para apoyar al Ministerio en la modelación de los escenarios de los futuros hasta el año 2050 y hasta el año 2070 de cómo puede ser la transición del país. Entonces, voy a presentar algunos resultados preliminares. Sí, esto es preliminar, pero ilustra un poco el tipo de cosas que hacemos también como instituto. Hablando de futuro, bueno, ya sabemos que el futuro es incierto, ¿no es cierto? Por definición, no tenemos una bolita de cristal para saber qué va a pasar en el futuro. Y el primer futuro que podemos pensar es el escenario referencial o tendencial. Algunos lo llaman el business as usual, el BAU, ¿no es cierto? Es un escenario en donde todo sigue como va, ¿sí? ¿Y qué pasaría si todo sigue como va? Bueno, para poder imaginar este futuro, primero tenemos que entender el presente. El presente ahorita lo tenemos en el año 2018, que es el último año en el cual tenemos un inventario nacional de gases de efecto invernadero oficial, el INGEI. Y entonces, según esa fotografía del año 2018, tenemos un total de emisiones de gases de efecto invernadero cercanas a 74 millones de toneladas de CO2 en el año 2018. Cuando analizamos un poquito esas emisiones nacionales a nivel sectorial, vemos que el sector que más aporta con emisiones es el sector energía, y dentro del sector energía hay un subsector que es transporte. Ustedes saben, ¿no es cierto?, que el transporte consume la mitad de energía final que produce el país. Una buena parte de esa energía final es importada inclusive, ¿no es cierto? El sector transporte, como decía un colega en el proyecto, el sector transporte es un monstruo, ¿no es cierto? Se come gran parte, más de la mitad de la energía que se produce en el país. Una parte subsidiada, como decía Juan Sebastián. El sector eléctrico afortunadamente se ha ido descarbonizando en los últimos años, ¿no es cierto? Tenemos una matriz eléctrica bastante limpia. A nivel político, claro, se anuncia la matriz limpia, 90% renovable, y eso es verdad, solamente sector eléctrico. Entonces, lo que no se termina de decir o con toda claridad para todo el público es que el sector eléctrico está bastante descarbonizado, pero la matriz de energía primaria todavía es muy dependiente de los combustibles fósiles, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de la transición energética, ok, el sector eléctrico va bastante bien, o iba bastante bien antes de estos apagones, ¿no es cierto? Pero tenemos un gran desafío que es la matriz de energía primaria, ¿sí? Entonces, claro, todavía quedan bastantes emisiones en sector energético. El sector agricultura es un sector también que aporta con emisiones en dos grupos. En la pecuaria, ¿no es cierto? Tenemos el ganado que aporta con emisiones de fermentación entérica,
y que es uno de los responsables de la expansión digamos, de la expansión de la deforestación, ¿cierto? El segundo culpable que explica la deforestación es la expansión de la frontera agrícola. Entonces, juntos, la pecuaria y el sector agrícola aportan las emisiones del sector naranja, que es agricultura. Fíjense ustedes que aquí en estos resultados preliminares están modelados los 5 sectores importantes del inventario nacional. Esto es un hito, es la primera vez que se modela los 5 sectores en una misma herramienta computacional. Generalmente se hacía planificación del sector eléctrico, sector hidrocarburos contrataba consultorías, planificaba a medio plazo, y los otros sectores no planifican, residuos no planifica, agricultura no planifica, bosques no se planifica a largo plazo. Entonces esta es la primera vez que se pone todos los sectores en la misma métrica, en un mismo modelo, bajo los mismos lineamientos y se contabiliza cuánto aporta cada uno. Entonces, fíjense en el color azul, son las absorciones, o sea, emisiones negativas de los bosques, ¿sí? Y aquí se puede ver que en un escenario referencial, tendencial, el Ecuador no hace mayor esfuerzo en la conservación de bosques, es decir, lo que tenemos conservado, parques nacionales, áreas protegidas, se mantiene en el largo plazo. Si todo sigue como va, vamos a llegar al año 2070 con 106 millones de toneladas de CO2 equivalente. Tal vez para ustedes no, digamos, no es tan familiar la unidad, millones de toneladas de CO2 equivalente. Entonces creo que cabe también una pequeña reflexión de que el Ecuador no es el culpable del cambio climático global, aportamos cerca de 0.3%, o sea, mucho menos de 1% de las emisiones globales, pero sin embargo todos estamos cobijados bajo este mismo cielo lindo y todos somos corresponsables de este problema a pesar de que no seamos los culpables directos. Entonces, el Ecuador se ha comprometido en la descarbonización, firmamos el Acuerdo de París, hay un decreto ejecutivo que busca 0 emisiones netas en 2050, entonces todos estamos embarcados en el mismo navío. Entonces, ¿por qué no descarbonizar nuestra economía? Digamos, antes de eso, en esta lámina de aquí puse unas fotitos, digamos, porque usualmente, bueno, a nivel de gobierno, a nivel de academia, se habla mucho de emisiones, las emisiones, ok, chévere, las emisiones, pero en el día a día a la gente en la calle no le importa mucho las emisiones. Lo que a la gente le importa es, digamos, la congestión vehicular, pasar horas en el carro, ¿cierto? Tener un transporte público de pésima calidad, con acoso, con robo, violencia, ¿no es cierto? Este CO2 no es solo CO2, también son material particulado que nosotros respiramos porque el diésel que tenemos es de pésima calidad y eso causa enfermedades de salud pública, que significa dólares también en salud. Tenemos aquí una foto de la deforestación en la Amazonía, que es parte de la expansión que les decía, frontera agrícola y pecuaria, y botaderos de basura, cielo abierto, inclusive rellenos sanitarios que todos conocemos. Entonces, hablar de transición no es solamente bajar CO2, sí, eso es algo, una bandera que Ecuador lleva, pero también tenemos que hablar de los co-beneficios de la transición, ¿cierto? Mejor salud pública, mejor valoración de los servicios ecosistémicos, de la biodiversidad, como decía Juan Sebastián, somos mega diversos. Entonces, ¿por qué no descarbonizar nuestra economía? ¿Sí? Aquí quiero mostrar que es posible descarbonizar. Aquí tenemos una trayectoria que la estamos llamando plausible. ¿Qué es plausible? Es aquella trayectoria que tiene aceptación técnica, económica, social, ambiental y política, ¿sí? Y claro que esta es una discusión gigante y que podemos abordarla de diferentes ángulos, pero esta es una de las trayectorias en las cuales Ecuador puede descarbonizar, partiendo de los 74 millones de toneladas de CO2 equivalente que tenemos en el 2018 y llegando al año 2070 cerca de 2 millones de toneladas de CO2 equivalente, o sea, cerca de cero, muy cerca de cero. Entonces, cuando decimos un escenario cero neto, realmente no le estamos apuntando a 0.0, sino muy cerca del cero, porque estamos conscientes de que hay sectores muy difíciles de descarbonizar. El diésel es un excelente combustible, lo malo es que emite CO2 y material particulado, pero fuera de eso es un excelente combustible, ¿cierto? Alto poder calórico, es líquido, densidad muy buena. O sea, es muy difícil competir con diésel y la gasolina, así que no nos queda fácil el trabajo, pero es posible. Vemos aquí que esta trayectoria, la línea roja, el neto, emisiones netas, llegando cerca de cero, en el largo plazo se logra gracias a una serie de estrategias, ¿no es cierto?, de acciones de política.
Todos los sectores hacen un esfuerzo, ese es un mensaje clave, no hay un sector que se salve, todos hacen un esfuerzo, todos aquí debemos hacer un esfuerzo y buscar que nuestra vida sea neto cero. Y entonces esa parte es clave, hasta filosófica, porque algunos dicen, bueno, hay que dejar de comer carne. Dejas de comer carne, pero tienes tu camioneta de 4.000 centímetros cúbicos con diésel subsidiado, entonces da lo uno por lo otro. Entonces nuestra vida debe ser neto cero. O sea, si no puedes dejar la carne, pero ven en bicicleta a la universidad, y si quieres venir en auto, bueno, hazte vegetariano, pero debemos buscar que nuestra vida sea cero neto, ¿sí? Entonces, aquí tenemos que todos los sectores hacen un esfuerzo y podría hablar en detalle qué tiene cada sector, ¿no es cierto? Pero el sector transporte es el clave, en pocas palabras, sector transporte. Hablamos de la movilidad sostenible. La movilidad sostenible basada en unos pilares, ¿no es cierto? Eficiencia energética. Esto se traduce básicamente en electromovilidad, porque los motores eléctricos son mucho más eficientes que los motores de combustión, de 30% a 98% de eficiencia. O sea, no hay por dónde perderse. Pero claro, no se trata de reemplazar la flota de combustión por la flota eléctrica, sino seguimos con la misma congestión, mismos accidentes de tránsito y no ganamos mucho. Solo ganamos en CO2, pero no ganamos en todo. Entonces se trata de una visión integrada, una visión holística del sector transporte. Transporte público masivo de calidad eléctrico, micromovilidad, o sea, caminata, bicicleta, scooter, flotas eléctricas, flotas compartidas institucionales eléctricas, ¿sí? En sector energético como tal, bueno, más de energías renovables, el pilar fundamental y eficiencia energética. En sector agricultura, todo lo que son prácticas agrícolas sostenibles, ¿no es cierto? Básicamente la intensificación sostenible, o sea, producir lo mismo con menos insumos, con menos tierra, controlar la expansión agrícola. Y en la pecuaria lo mismo, se habla de la ganadería climáticamente inteligente, es decir, prácticas sostenibles, rotación de ganado, cercas para poder controlar mejor cómo se alimenta el ganado, tipos de alimentación, ganado mejor adaptado a zonas climáticas, etc. Sector residuos, justo con plásticos, con economía circular, reciclaje, ¿no es cierto? Se trata de producir menos, justo ¿cuántas de áreas eran? Muchas de áreas, las de áreas, ¿no es cierto? Producir menos, reusar más, reciclar más, lo que se pueda reciclar, lo que no se pueda ya va a un relleno sanitario controlado, ¿no es cierto? Pero se trata de disminuir la cantidad de basura en primer lugar y luego pensar en cómo tratar lo que queda. Plantas de biodigestión, tanto para aguas residuales como para residuos sólidos urbanos, con generación energética siempre que sea posible, pero no siempre es posible por escala. Pero fíjense aquí el color azul, ¿no es cierto? Las absorciones, las emisiones negativas que van creciendo en el tiempo. Y esto es como el comodín que tiene el país, porque es lo que nos permite llegar al cero neto en 2070. Todos los sectores, los otros 4 sectores tienen emisiones positivas. Solamente llegamos al cero, en la línea roja, porque tenemos grandes absorciones en los bosques, ¿sí? Eso significa que hay que hacer un esfuerzo grande en la conservación de bosques, ¿sí? La buena noticia es que prácticamente ya tenemos esos bosques. Recordemos que el país tiene 24 millones de hectáreas y casi 12 millones de hectáreas son bosques. Pero claro, estas emisiones no son gratis, no podemos simplemente coger esas emisiones en la contabilidad nacional. Tenemos que destinar recursos, monitoreo, protección, etcétera, para que esas emisiones sean realmente parte de nuestro esfuerzo antropogénico por mitigar el cambio climático. Pero podemos lograr esta línea, esta trayectoria si hacemos un esfuerzo en la conservación. Mayor apoyo al programa Sociobosque, Proamazonía, Red Más, etcétera, y otros programas también que pueden surgir en la conservación de bosques. Esto no es solamente CO2, como digo, ¿no es cierto? Esto viene con todos los cobeneficios, que es regulación hídrica, regulación de sedimentos, mayor biodiversidad, control de plagas, control de especies invasoras, etcétera. O sea, todos los cobeneficios, turismo, belleza escénica, paisajismo, etcétera, que vienen asociados a la mitigación del CO2, ¿sí? Entonces hay que pensar con esta lógica para poder compartir mejor el mensaje con la gente, digamos, que está menos pendiente del CO2 y más pendiente de su día a día. Es hora de planificar la transición ecológica, ¿sí? Entonces, este es el aporte de la academia, nuestro aporte en este caso al ministerio, ¿no es cierto? Hemos simulado un conjunto de 1000 futuros posibles con una herramienta basada en algoritmos de aprendizaje de máquina, lo que ahora se llama Machine Learning. Hemos desarrollado 1000 futuros, aquí estamos viendo en el eje horizontal
emisiones en el año 2070 y en el eje vertical, beneficio económico en miles de millones de dólares. Y cada puntito significa el futuro. Tenemos 1000 futuros ahí, 1000 formas. Aquí están las 1000 líneas, este gráfico de fideos, ¿cierto? De líneas. 1000 formas de llegar a 2070 reduciendo emisiones. Unos futuros más ambiciosos que otros, más costosos que otros y más polémicos que otros, ¿sí? Entonces lo que hemos hecho es aplicar un algoritmo de aprendizaje de máquina para poder filtrar cuáles de estos 1000 futuros son aquellos que nos llevan a los mayores beneficios económicos, o sea que están en el cuartil más alto de beneficio económico, sobre 66,000 millones de dólares acumulados 2018-2070 traídos a valor presente, y cuáles son los futuros que están con mínimas o con más bajas emisiones de gases de efecto invernadero, es decir, aquellos futuros que están bajo 5 millones de toneladas, 4.3 millones de toneladas CO2 en el año 2070. Entonces nos quedamos con este cuadrante de aquí, y este cuadrante tiene 48 puntitos verdes. Y luego la pregunta fue, bueno, ¿y de esos 48 futuros con cuáles nos quedamos? Entonces aplicamos un filtro más. Dijimos, queremos los futuros que sean beneficiosos a nivel nacional, pero también a nivel sectorial. Todos los sectores tienen que ganar. No queremos un sector que pierda. Entonces, y luego de eso rankeamos y nos quedamos con los 5 de mayor beneficio, que son los puntitos verdes oscuros, ¿no es cierto? Entonces, la gráfica que mostré anteriormente, este es el futuro que por ahora le llamamos el plausible, que es el futuro 220 de esos 1000 futuros, ¿no es cierto? Y sobre este futuro 220 estamos, el futuro 220 es este puntito de aquí, sobre ese estamos discutiendo, conversando cuáles son los pros, los contras, las implicaciones, para poder apoyar la decisión política del Ministerio de Ambiente que está haciendo un gran esfuerzo para poder tener una visión integrada nacional de largo plazo. Como les decía, cuando comparamos este futuro plausible con el escenario tendencial, vemos que hay un beneficio económico, que es algo interesante porque generalmente pensamos que es más caro, ¿cierto? Algunas cosas son más caras en el CAPEX, en la inversión, pero en el largo plazo, en la vida útil, en la operación se ahorra mucho. Por ejemplo, en combustibles, aquí podemos ver la diferencia entre el escenario tendencial y el escenario alternativo, cuánto es en costos variables, costos fijos y inversión, y las externalidades que hemos podido valorar. Entonces, la buena noticia es que la transición no necesariamente es más caro, más bien nos trae beneficios económicos de cerca de 82,000 millones de dólares acumulados de todo el periodo y traídos a valor presente. Entonces, esas son buenas noticias. Primero, que hay ambición en el gobierno, que hay un plan y que la academia está aportando esto con conocimiento, ¿no es cierto? Si bien la trayectoria es difícil, nadie dijo que sea fácil, pero este es el nuevo mundo, el nuevo paradigma al que tenemos que caminar. Muchas gracias por su atención.